Buenas a todos, hoy vamos a estar hablando sobre la fisiología del músculo liso. Vamos a hablar sobre sus características, sobre las funciones que tiene, dónde se encuentra, y para entender un poco mejor siempre vamos a estar comparando con el músculo esquelético que ya habíamos tocado en clases anteriores. En cuanto al aspecto histológico, el músculo liso carece de las estriaciones transversales que en cambio tenía su homólogo, el músculo esquelético. No se organiza en sarcómeros, por lo cual todo es diferente al mirarlo al microscopio. Se ve un citoplasma liso, un núcleo en el centro. Eso es debido a la distribución diferente que tienen los filamentos de actina y de miosina. No están ubicados así a lo largo de la fibra como si lo estaba el músculo esquelético. ¿Dónde se encuentra? Principalmente en las paredes de órganos huecos, como por ejemplo el tubo digestivo, la vejiga, el útero y otros. Repasando entonces, no tiene sarcómeros, lo que da, como les había dicho, por la distribución diferente, como pueden ver acá, puede ser así oblicua, transversal, longitudinal. Entonces no están todos organizados de la misma forma que lo estaba el músculo esquelético. Tiene mayor contenido de actina y de miosina. Acá podemos ver en este esquema a los cuerpos densos en los extremos, a los filamentos de actina anclados así en su parte final y a los filamentos de miosina en el centro. El mecanismo contráctil es similar a lo que habíamos visto en el músculo esquelético. Los filamentos de actina y de miosina se unen, traccionan los filamentos de actina sobre de miosina y esto se acorta. Van a ver que en el músculo liso todo este proceso es mucho más lento y lo que da lugar, por ejemplo, a una menor utilización de energía, a un mayor tono, una mayor fuerza de contracción e inclusive a un mayor acortamiento de la fibra. Entonces todas estas características son importantes para las funciones que cumple. Algunos ejemplos de músculo liso tienen estas uniones, que gap junctions, que lo que hace es que la despolarización de una fibra ocurra a lo largo de todas las que están adyacentes de la misma, lo cual se conoce con el nombre de músculo liso unitario. Hay otro tipo de músculo liso que tiene inervación por cada fibra, una inervación, lo que se le llama músculo liso multiunitario. Vamos a ver dónde está, cuáles son los ejemplos, vamos a ir viendo todo esto en esta clase. Acá tenemos lo que es la estructura muscular. Vemos a los cuerpos densos, a los filamentos de actina y a los filamentos de miosina en el centro. Entonces, el mecanismo contráctil, les dije lo mismo, los filamentos de miosina se unen, traccionan los filamentos de actina y todo esto da lugar a un mayor acortamiento de la fibra. Como pueden ver, acá los cuerpos densos, generalmente en la periferia, van traccionando y se va acortando la fibra. ¿Cuáles son las funciones básicas del músculo liso? Generar motilidad. El caso del tubo digestivo. Entonces, vean que van a notar que estas fibras van contrayéndose una a una y van generando esa motilidad de la fibra. Entonces, del tubo digestivo. Entonces, vemos ahí que, por ejemplo, esa es una función de generar motilidad, el tubo digestivo. Mantener una tensión. Cuando veamos, por ejemplo, el aparato urinario, van a ver en la vejiga que tiene cierta función que mantiene la tensión a pesar de tener cierto volumen. Eso todo está compuesto de músculo liso. Entonces, mantienen tensión y también van a notar que cuando el músculo liso está contraído, la fuerza de contracción
es mayor que el del músculo esquelético y se mantiene por más tiempo gastando menos energía. Esas son características del músculo liso. Tipos, habíamos dicho unitario o visceral y multiunitario. Vamos a ver en qué se diferencia en cada uno de estos. El músculo liso multiunitario, hay que saber aquí que cada fibra es independiente, eso no confundir. Entonces cada fibra tiene una inervación diferente, están separadas justamente por sustancias aislantes como el colágeno y otras proteínas. Lo encontramos en el músculo del iris, en los piloerectores, esos son ejemplos de dónde están, y acá vemos por ejemplo una fibra, un axón, llegando hasta este músculo, y van a ver que tiene también, el axón tiene ciertas características, porciones donde no hay vaina de mielina y se acumulan las vesículas de los neurotransmisores, y también por aquí puede generarse como una placa motora. Y vean que aquí no está bien unida a la fibra muscular, casi haciendo las veces de una placa motora que no está tan bien estructurada aquí como lo está en el músculo esquelético estriado. Y ambas, todo separado como un aislante con las fibras de colágeno. Entonces aquí no se observan estas uniones de las que estábamos hablando en diapositivas anteriores, por lo cual cada fibra es independiente. Abundante inervación vegetativa, como dice acá, de fibras simpáticas y parasimpáticas, las cuales pueden secretar adrenalina o acetilcolina para realizar las funciones, que puede ser tanto de relajación como de contracción. Estas fibras tienen una rara activación espontánea, quiere decir que dependen de la inervación para realizar la contracción, no se vuelven a contraer de forma autónoma. Vamos a ir viendo eso más adelante. En cambio, el músculo liso unitario es diferente, y van a verlo ya en el esquema, que estas son los axones. Las uniones aquí entre la fibra y el neurotransmisor son más distantes. Estas fibras en cambio tienen estas uniones, las gap junctions, uniones que le permiten que la despolarización de una sola fibra se transmita a lo largo de toda la masa de la fibra muscular. Entonces funciona todo esto como si fuera una sola unidad, como si fuera un solo músculo. Por eso se le da el nombre de unitario. ¿Cuáles son algunas características? Tienen estas uniones estrechas o gap junctions que le permiten esta despolarización de toda la masa muscular al mismo tiempo. Entonces se transmite la conducción, se encuentra en el tubo digestivo, en los uréteres, está organizado por capas, como pueden ver acá, todos unidos, a diferencia de lo que era el músculo liso multiunitario. Tienen actividad eléctrica y mecánica espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no haya inervación, también puede ir surgiéndose cierta despolarización y cierta onda de despolarización de forma solamente generada aquí en el músculo, sin necesidad de esta inervación. Esta inervación lo que puede hacer es que la contracción sea más rápida o más lenta, dependiendo de lo que se requiera, que sea más fuerte o más débil. Acá tenemos entonces las características diferenciales entre lo que es el multiunitario y el unitario. Los axones de las neuronas del sistema nervioso autónomo, dicen, no tienen extremos terminales, sino que presentan varicosidades que liberan neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina. Entonces aquí vemos lo que había dicho anteriormente, que tiene varicosidades, no siempre tienen extremos terminales. Entonces cada uno en el músculo liso multiunitario tiene inervación propia prácticamente, entonces de modo que cada fibra se va contrayendo una a una.
En el músculo liso multiunitario, estas varicosidades están separadas de la membrana por unos 30 nanómetros y esta unión se llama unión, esta unión se llama de contacto, unión de contacto. Actúa de manera similar a una unión neuromuscular que era la que usábamos, la que observábamos en el músculo esquelético. En el músculo liso unitario o visceral, las fibras nerviosas autónomas no hacen contacto con la fibra. Como pueden ver acá, entonces, digamos, este axón va de forma aislada de lo que es la capa muscular. Es decir, que está distante. Entonces, a esto se le llama uniones difusas. Haciendo un paralelismo, entonces, unión de contacto en las del multiunitario. Cada fibra separada de su varicosidad, más o menos de unos 30 nanómetros. Y aquí, en el músculo visceral, cada fibra realmente una separación mayor, y esto se libera básicamente en el intersticio y luego va yendo hacia la capa de fibras musculares que están aquí. Elementos para la contracción del músculo liso. ¿Cuáles son los elementos? Entonces, los filamentos delgados, los filamentos de actina, los cuerpos densos, los filamentos de miosina en el centro. Y si nosotros aquí cortamos y hacemos como un agrandamiento, vemos los filamentos de miosina en el centro y los filamentos de actina en la porción externa. Entonces vemos acá las cabezas de miosina que anclan en el filamento de actina y lo traccionan de la misma forma que ocurría en el músculo esquelético. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona todo esto que estábamos hablando anteriormente. Entonces vemos los filamentos de actina anclados a la periferia de la fibra muscular. Luego se produce el estímulo, que es para la contracción, y vean que obviamente hay un acortamiento mucho mayor. Acá tenemos entonces esquemáticamente cómo se representa los cuerpos densos entonces anclados a la periferia, y aquí los filamentos de actina traccionando, los filamentos de miosina traccionando sobre los filamentos de actina, haciendo que este acortamiento sea mucho mayor. Lo mismo que ocurre en el músculo esquelético. Aquí se unen, se anclan las cabezas de miosina, traccionan hacia el centro. Acá pueden ver cómo se contrajo, de la misma forma que ocurre en el músculo esquelético, en ese mecanismo. Nada más que esto en el músculo liso ocurre de manera mucho más lenta, y vamos a ver cómo ocurre este mecanismo básicamente paso por paso. Acá nuevamente tenemos un esquema de cómo ocurre a nivel básicamente molecular. Se produce entonces, cuando se produce el aumento del calcio dentro del citoplasma del músculo liso, este se une a la calmodulina, la cual hace que este complejo calcio-calmodulina hace que la miosina sinasa se active, lo que da lugar a la fosforilación de los puentes cruzados de la miosina. Estos puentes, entonces, una vez que están fosforilados, ahí pueden bascular con los filamentos de actina, y de ese modo puede ocurrir entonces la contracción muscular. Nuevamente entonces aquí el aumento del calcio citosólico, se produce una unión calcio-calmodulina, se activa la miosina sinasa inactiva, esto fosforila la cabeza ligera de la miosina, y esto hace que
se produzca la contracción. Luego, cuando baja el nivel del calcio dentro del citoplasma, lo que ocurre es que se activa la cadena ligera de la miosina fosfatasa, y esto hace que finalmente se desprendan estos filamentos de actina y de miosina que estaban anclados, y esto ocurre posteriormente la relajación. Este proceso está bien regulado en algunos puntos, entonces por lo que da lugar a que la contracción sea mucho más lenta. Aquí tenemos entonces cuando se abren estos canales de calcio, que básicamente se abren cuando son dependientes de voltaje. Hay una despolarización gracias a la entrada del potasio, una despolarización de la membrana cuando se produce el ligando, o de acuerdo a otros estímulos, como vamos a estar viendo, no es el único, y entonces se abren los canales de calcio, que principalmente en el músculo liso provienen del líquido extracelular. Entonces se aumenta el calcio, vemos el complejo calcio-calmodulina activa a la miosina sinasa, esta fosforila las cabezas ligeras de la miosina, esta se une a la actina y esto aumenta finalmente la tensión muscular. Entonces, cerrando un poco lo que es contracción muscular, depende del aumento del calcio intracelular. El calcio se une con la calmodulina. El complejo calcio-calmodulina activa la miosina sinasa, fosforilando las cabezas ligeras de la miosina. Esta es una fase reguladora, quiere decir que si la miosina sinasa está inactivada, nunca jamás en la vida se va a contraer. Pero cuando se activa, ahí recién ocurre la contracción. Las cabezas de miosina se unen con la actina, los puentes cruzados lateropolares basculan en direcciones contrarias y obviamente ahí tirando en sentido opuesto, ocurriéndose el acortamiento. La relajación ocurre cuando hay una disminución de la concentración del calcio, y esto finalmente se desfosforila mediante la miosina fosfatasa, otro paso regulador. Entonces aquí tenemos dos pasos reguladores que hace que si por ejemplo la miosina sinasa está activa, entonces hay contracción muscular, pero si la miosina fosfatasa está cuando está activa la miosina sinasa se contrae, y cuando la miosina y si en ese momento la miosina fosfatasa está obviamente anulada, no hay relajación, es decir, solamente contracción, lo cual hace que se mantenga esa contracción por más tiempo y con menos gasto energético, porque para fosforilar cada una de estas enzimas se necesita energía, se necesita ATP. Entonces, si esta está activa mientras esta está inactiva, entonces se mantiene la contracción muscular sin gasto de energía, sin gasto de ATP. Vamos ahora a ver lo que es la relajación muscular. Cuando se va a realizar la relajación muscular, entonces el calcio empieza a salir en contratransporte con el sodio por la membrana citoplasmática o por bombas de calcio que la ingresan al retículo endoplasmático o al exterior. Obviamente se desprende el calcio-calmodulina, la miosina fosfatasa se activa, eso hace que cuando se desprende entonces el complejo calcio-calmodulina, la miosina fosfatasa se fosforila y da lugar a la relajación. Entonces ahí decrece o disminuye la tensión muscular. Aquí ya tenemos básicamente un mecanismo completo, todo en una sola imagen de lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando ocurre la despolarización, los canales de calcio dependientes de voltaje se abren la membrana
el calcio se une a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa a la miosina sinasa. Esta fosforila a las cabezas de miosina. Acá tenemos un fosfato, entonces eso da lugar a la contracción. Obviamente a los puentes, las cabezas laterales de la miosina entonces basculan con los filamentos de actina, se unen y da lugar a la contracción, y el proceso queda ahí, se estanca hasta que se activa, hasta que el calcio empieza a descender y se activa la miosina fosfatasa, la cual hace que esta miosina, las cabezas ligeras de la miosina se desfosforilen y da lugar al desprendimiento de los puentes cruzados con las cadenas de actina, y eso finalmente da lugar a la relajación. Básicamente esta imagen explica todo de una sola vez, todo lo que estábamos mirando anteriormente. Entonces, acá tenemos el complejo de acoplamiento, excitación, contracción. En el músculo liso, por todo lo mencionado anteriormente, es mucho más lento y da lugar a que estas fibras, estas capas musculares puedan permanecer con un tono continuo. El músculo liso visceral entonces presenta también contracciones continuas, irregulares y en un estado sostenido de contracción, lo que se llama tono muscular. El potencial de membrana en reposo tiene un valor promedio de unos menos 50 milivoltios, es aproximadamente 30 milivoltios menos negativo que el músculo esquelético, lo que da lugar obviamente a un umbral mucho menor. El acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso es muy lento por todos los mecanismos reguladores que estábamos hablando anteriormente. Recuerden, hay que fosforilar la cabeza de la miosina sinasa, entonces para poder que ocurra la contracción, y también se tiene que activar la miosina fosfatasa para que ocurra la relajación. Si eso no ocurre, no hay contracción ni relajación. La interacción de la actina-miosina está controlada entonces finalmente por la unión del calcio con la calmodulina. Acá tenemos comparación de las contracciones. Vemos acá en el músculo esquelético es rápido, en fracciones de segundo. Tenemos el músculo cardíaco un poquito más lento, y el músculo liso sí que totalmente una contracción mucho más lenta, a unos 5 segundos con comparación de lo que era una fracción de segundo aquí en el músculo esquelético. Bueno, vamos a hablar de cómo es el potencial en el músculo liso. El potencial de membrana es de menos 50 a menos 60 milivoltios. Ya habíamos dicho, más o menos unos 30 milivoltios menos negativo que el músculo esquelético. Se generan a veces potenciales de ondas lentas en el músculo liso unitario, generación espontánea u ondas de marcapaso. ¿Qué ocurre? Que va entrando y va saliendo el calcio, entonces se va generando como una onda aquí, y finalmente puede generarse una onda de despolarización, y luego finalmente eso da lugar a una autoexcitabilidad, un ritmo de onda lenta que principalmente se da mucho en el tubo digestivo, por ejemplo, que cuando llega al umbral estos potenciales, entonces se genera como una espiga, como una potencial de acción. También en el músculo liso visceral, puede que por la distensión, es decir, que cuando por ejemplo comemos algo, o comemos mucho mejor dicho, entonces obviamente el estómago se extiende como una bolsa, así que se agranda. Eso da lugar también a la excitabilidad del músculo liso, que se excite, que se despolarice y que se contraiga. Entonces aquí vemos que esto genera entonces lo que llamamos peristaltismo, se contrae arriba y luego esa onda va también
yendo a lo largo del tubo digestivo, como vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo, pero es por esto. Entonces, lo principal para que el músculo liso se contraiga es que aumente el calcio y que este calcio se una con la calmodulina. Esto puede estar regulado por las hormonas o neurotransmisores y este se une a la proteína G y luego van activando los canales de calcio que están controlados principalmente por la linosilfosfato 3, el IP3. Estos canales, la membrana que se encuentran en la membrana del retículo sarcoplásmico. Esto a su vez puede estar regulado entonces por los neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina, o también por las hormonas, que pueden ser diferentes. Entonces acá tenemos estimulado por hormonas o neurotransmisores. Estos procesos están mediados entonces por un segundo mensaje, cual va a actuar de la siguiente forma. Aquí entonces se puede unir la hormona, un ejemplo en el tubo digestivo, la motilina, entonces se une acá a la membrana, o también puede ser un neurotransmisor, la acetilcolina o la adrenalina. Van a ser diferentes las acciones que generen las hormonas o los neurotransmisores de acuerdo al receptor en el cual está actuando. Entonces, si es un receptor activador, entonces bueno, se contrae. Si es viceversa, entonces se relaja. Entonces es así. No depende tanto del neurotransmisor, sino que depende del receptor al cual se une. Pero supongamos que este va a excitarlo para contraerlo. Entonces el neurotransmisor se une, luego se une a la proteína G, al IP3, y este realiza la apertura en el retículo sarcoplásmico del calcio, de los canales de calcio. Finalmente entra también de la porción externa y ocurre todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Se fosforila la cabeza de miocina gracias a la acción de la miocina sinasa y ocurre la contracción. Lo que está diciendo entonces esto es que no solamente con los neurotransmisores, hay también factores como el agrandamiento, que puede ocurrir esto, que se haya una contracción del músculo liso. Hay también factores tisulares locales, como vamos a ver. Hay factores hormonales que actúan aquí en el músculo liso. Vamos a ir hablando de eso justamente a continuación. Factores tisulares, ejemplo, hipoxia, o sea que la falta de oxígeno. Falta de oxígeno, entonces, ¿qué pasa? Aumento de CO2, concentración de iones aumentada. Ácido láctico, potasio, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que ocurre? Que esto se relaja y se vasodilata. Es decir, un vaso sanguíneo, ante la presencia de una hipoxia en un tejido periférico, lo que hace es vasodilatarse para que pueda llegar el oxígeno, obviamente, a ese lugar. Entonces aquí el oxígeno, o la falta de oxígeno mejor dicho, actúa como un factor tisular que ocasiona la relajación del músculo liso de ese vaso sanguíneo en cuestión, además de todos los factores que están aquí citados. En cambio, cuando hay un estímulo por la adrenalina, la endotelina, serotonina y histamina, producen contracción del músculo liso de ese mismo vaso sanguíneo en cuestión. Acá tenemos entonces el ejemplo, cuando le estimula entonces epinefrina, simpática, entonces hay una contracción. Frío, estiramiento. Entonces, bueno, lo que quiere decir esto simplemente es que hay otros factores que también actúan sobre el músculo liso, y acá el ejemplo en un vaso sanguíneo, por ejemplo. Por canales iónicos, los receptores excitadores de la contracción muscular abren canales de calcio y sodio. Los receptores inhibidores cierran estos canales o abren canales de potasio y también pueden hiperpolarizar, lo cual también va a ocasionar, va a traer sus efectos.
las hormonas estimulantes de los receptores estimulan entonces la adenilciclasa y forman AMPC cíclico, segundos mensajeros, fosforilando las enzimas, activando la bomba de calcio para retirar el calcio del sarcoplasma. Entonces, de esta forma, algunas hormonas, como les digo, dependen mucho del receptor, inhiben la contracción, es decir, también esto puede haber una relajación. Otra característica del músculo liso visceral, como habíamos hablado del tubo digestivo, es que se contrae cuando se estira, inclusive en ausencia de inervación extrínseca, es decir, si no tuviera nervios que lo estén estimulando, igual cuando se le estira se va a contraer por el simple reflejo del estiramiento. La estimulación entonces también de nervios noradrenérgicos que inhiben el intestino inhibe las contracciones intestinales in vivo. Por eso les digo, a veces la noradrenalina puede ser relajador o produce la contracción dependiendo del receptor al cual se una. La acetilcolina tiene efecto contrario, por ejemplo en el músculo liso, produce estimulación y se hace más activo el músculo liso y hay contracción. Este efecto es mediado por la fosfolipasa C y el IP3 que producen aumento del calcio intracelular. Y el frío y el estiramiento también pueden producir efectos similares, es decir, mucho depende del receptor y también de otras características como vemos ahí, como se está detallando aquí. Los potenciales de membrana y de acción en el músculo liso podemos ver diferentes formas. Los potenciales en espiga, parecidos al músculo esquelético, los potenciales en meseta, como vemos aquí, los potenciales en punta repetitivos desencadenadas por ondas lentas rítmicas, ritmo de ondas lentas en el intestino, o sea que aquí lo que pasa es que va despolarizándose hasta cierto punto de menos 50 a menos 35 más o menos el umbral aproximado para el músculo liso visceral. Entonces ahí puede producirse la contracción y luego va aumentando también la fuerza. Aquí por ejemplo vemos el músculo liso del útero en meseta también, obviamente se tiene que generar una gran contracción allí. Los potencial de acción con una meseta registrada en la fibra del músculo del uréter, ciertos músculos liso vascular, acá lo que le estaba diciendo de ondas lentas. Lo que ocurre aquí es que justamente va de menos 50 a menos 35 y luego se produce una contracción y luego esto se llama, entonces se debe obviamente debido al intercambio electrolítico que hay entre el exterior y las células del músculo liso, y eso ocasiona finalmente una contracción más fuerte del músculo liso unitario o visceral. Y para ir finalizando, entonces una comparación entre el músculo liso y el músculo estriado esquelético. Obviamente el músculo liso es más corto, habíamos visto que el músculo esquelético puede tener hasta 50 centímetros, puede tener más, pero el músculo liso, cada fibra es más cortita, como una fracción de milímetros. En el músculo liso unitario visceral principalmente habíamos visto las uniones en conglomerados, en sinsitios, cosa que obviamente no se ve en el músculo esquelético. Hay estructuras saculares, membranosas en el músculo liso, lo cual no se ve en el músculo estriado, se forman en forma de fascículos. En el músculo liso habíamos visto que hay un terminal axónico que a través de las varicosidades, que son zonas donde no hay vaina de mielina, entonces hay contacto con la membrana, el neurotransmisor y la célula muscular lisa, donde de esa forma este terminal axónico puede llevar varias fibras, a diferencia del músculo estriado, sí o sí se forma la placa neuromuscular. Aquí puede haber uniones neuromuscular difusa, acá
hay placa neuromuscular, inervación independiente. La cantidad de actina es mayor en el músculo liso, el acortamiento es mayor, y aquí en el músculo estriado se unía entonces a la troponina y en el músculo liso a la calmodulina. La contracción es principalmente dependiente de la concentración del calcio extracelular. Aquí no depende tanto. Aquí estaban ancladas los filamentos de actina al cuerpo denso, aquí en el músculo estriado al disco Z. Este cuerpo denso en el músculo liso estaba unido a la membrana y en el estriado estaba independiente de la membrana. En el músculo liso observamos caveolas, que son zonas donde la membrana citoplasmática se invagina, y eso es muy similar, es similar lo que ocurre con las triadas en el músculo esquelético, que esta sí obviamente la membrana se invagina mucho más. Aquí hay una suerte de invaginación, pero no es muy importante como son estas triadas aquí en el músculo estriado. Es inervado el músculo liso por el sistema nervioso autónomo, en el músculo estriado por obviamente la motoneurona somática alfa y gamma. Excitado el músculo liso por acetilcolina, noripinefrina, hormonas, distensión, factores tisulares, habíamos dicho. Sin embargo, el músculo esquelético solamente por acetilcolina. En el músculo liso la relajación depende de la activación de la bomba de calcio, y en el músculo estriado es dependiente de la bomba ATPasa sodio-potasio. La contracción es tónica en el músculo liso, es decir, que mantiene un tono por mayor tiempo, y aquí obviamente la contracción es más rápida y va contracción y relajación mucho más rápida que lo que ocurre en el músculo liso. ¿Dónde se encuentra? En vísceras, vasos, etcétera, el músculo liso, y el estriado a lo largo del esqueleto humano. Eso es todo por la clase de músculo liso. Esperamos les sirva y muchas gracias.